Está grabando. Bien, entonces comenzamos. Vamos a comenzar con una derivada que sería y igual. Vamos a ponerle ahí, por favor, sote. Y igual, aquí sería, lo que voy a hacer es derivar. Deriva y obtén la diferencial. Acuérdense que la diferencial nomás es despejar la d de x, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que hay que hacer para la diferencial. Realmente el trabajo es la derivación. ¿Sí? La diferencial es muy sencillo. Entonces, la función que vamos a derivar, la función original va a ser esta, y igual a x elevado a la 3 por el arco coseno de 5x. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta que sería uno primero, ¿puedo aplicar la fórmula 20, que es de arco coseno, sí o no? Así de inicio. ¿Quién me dice? No se puede, ¿verdad? Porque para que aplicara la 20 tendría que estar solamente la función arco coseno de un ángulo, que en este caso es 5x. Entonces yo me tengo que dar cuenta que aquí hay dos funciones multiplicadas, un producto. Entonces, tengo que darme cuenta que esa es una función u y esto es una función v y están multiplicadas. Por lo tanto, lo que tengo que aplicar es la fórmula que ya hemos aplicado muchas veces, que es la fórmula 5. Aquí está, la de u por v. ¿De acuerdo? Entonces, procedo a aplicar esa fórmula. Entonces, sería fórmula número 5. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría que la derivada de y respecto de x va a ser igual. Y esta ya la aplicamos muchísimas veces, ya hasta se la están aprendiendo, yo creo. Dice, primero pone el valor de u. Entonces pondría el valor de x a la 3. ¿De acuerdo? X a la 3. Y multiplica eso por la derivada de b, que es el arco coseno a la primera. Entonces, para derivar el valor de b, aplicaría la fórmula. Alguien prendió su micrófono, apáguenle de favor para que no se escuche. La fórmula 20, ¿de acuerdo? Entonces aquí le pongo, para que cuando estudien lo vean, para esta derivada estoy aplicando la fórmula 20, ¿de acuerdo? Ok, entonces vean lo que dice la 20, derivada en x del arco coseno de un ángulo. Entonces la derivada del arco coseno va a ser negativo, vean la fórmula, aquí dice negativo, ¿de acuerdo? Me dice, coloco una raya de quebrado, una línea de quebrado o de quebrado, ahí está. Y arriba vas a poner la diferencia derivada de b, siendo b el ángulo. Voy a derivar el ángulo. Y esa también ya la hemos hecho muchas veces. ¿Cuál fórmula voy a aplicar para derivar este ángulo? La fórmula número 2. La que me dice que la derivada de x con respecto a la misma variable x da 1. Esta es la 2. Ahí la ven. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos? Derivada de x en x da 1. Pero por este 5 que está multiplicando, entonces esa derivada vale 5. Ya quedó. ¿Sí? Ya hice lo que me dice la fórmula número que dijimos que era la 20. ¿Sí? Ahí está. En la parte del numerador. ¿Sí? Ya hice la derivada de b en x. Este negativo que está aquí proviene de la fórmula. Y me dice, en el denominador pones una raíz cuadrada y dentro de la raíz vamos a poner el valor de 1, que es una constante absoluta, menos el valor de b al cuadrado. Entonces, si b a la primera vale 5x, este es b al cuadrado va a valer 5 por 5, 25, y x al cuadrado, pues x al cuadrado, x a la 1 por 2 de x a la 2. ¿De acuerdo? Y ya apliqué la fórmula 20. Y cierro un paréntesis.
Acuérdense, la que estoy aplicando, bueno, aquí le voy a poner que aquí para derivar esto fue la 20, ¿no? Lo borré porque me estorbaba. Entonces, ¿qué estoy aplicando? De origen la fórmula 5, me voy a la 5, que es la que estoy aplicando, ¿de acuerdo? Y apenas hice la primera parte, que me dice el valor de la función u, que es esta x cúbica, por la derivada de b en x. Esta que está aquí en paréntesis es la derivada de b respecto de x. ¿De acuerdo? Bueno, ya apliqué apenas la primera parte de la fórmula 5. Voy a aplicar lo que sigue, el final, que sería más, pues ahora pongo aquí en mi pizarrón un más, ¿de acuerdo? El valor de b es la función arco coseno del argumento que es 5x, ese es b, ¿de acuerdo? Por la derivada de u respecto a x. U es el valor de x cúbica, ¿sí? Entonces sería por, ¿y cómo voy a derivar x cúbica? Con la fórmula 6.1, la de x a la n. Aquí voy a aplicar la fórmula 6.1 para derivar x cúbica. Entonces la aplico, me dice la fórmula 6.1. Pones el valor de n, que vale 3, colocas el valor de x, coloca x, y eleva esa x a la n menos 1. Le sombreo la fórmula 6.1 para que vean que estamos aplicando. Ahí estaría. N por x a la n menos 1. Entonces, ¿qué me queda? 3 menos 1 me queda al cuadrado. Y ya terminé. Ese es b y ese es d de u respecto a x, que es la segunda parte de la fórmula número 5. ¿De acuerdo? Ya con eso ya terminamos. Esto que está aquí ya es la derivada. Solo que aún no está simplificado el resultado. Entonces vamos a hacer la reducción del resultado. Acuérdense que esto siempre lo tengo que hacer. Siempre, siempre. Ya sean derivadas o ya sean integrales. Entonces me quedaría que la derivada de y respecto de x va a ser igual. Y acuérdense, aquí está el orden que debe de llevar cada término. Aquí está, ven, de la clase pasada. Ahí está el orden. Primero el signo, coeficiente, variable, función. Entonces el signo de este sería positivo, que está aquí afuera. Por negativo quedaría un valor de negativo. ¿Están de acuerdo? Ese es el signo. El coeficiente, ¿cuál sería? Sería el valor de 5. Ahí está, el coeficiente. No hay más. La variable, ¿cuál sería? La variable es la x. En este caso sería x cúbica. Y la función, que en este caso es una función algebraica, sería lo que está en el denominador. Entonces sería sobre la raíz cuadrada de 1 menos 25x al cuadrado. Y ya está el primer término del polinomio ordenado. ¿Sí? Véanlo. Lo voy a poner con palomitas. Ahí está el signo. Ahí está el coeficiente. Ahí está la variable. ¿De acuerdo? Y ahí está la función. Si la función está en denominador. Tengo que dejarla así. Y ya terminé. Y hago lo mismo para el siguiente término de la derivada. Entonces, el siguiente, el símbolo, vean, digo, el signo, vean el término y solo hay positivos. Pues, ni hay que pensarle nada, simplemente le pongo más. Luego va el coeficiente, vale 3. Luego la variable x cuadrada. Y luego la función, en este caso trigonométrica, que sería el arco, cuyo coseno vale el argumento que se llama 5x. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, ahí quedaría ya con su reducción de términos. Finalmente, como me piden la diferencial y para no hacer un paso más, yo lo que voy a, aquí se los voy a marcar, esta d de x que está del lado izquierdo dividiendo, la quito de aquí y la paso del lado derecho multiplicando. Entonces, ¿cómo va a quedar todo? Abro un corchete y multiplico por d de x. El corchete aquí es indispensable porque es un binomio. Eso ya se los dije muchas veces, ¿no? Tengo que poner para que d de x en realidad
afecte al binomio. Si no lo pongo, d de x solo afecta al segundo término. ¿De acuerdo? Y ya. Esto que está aquí sería la diferencial. ¿De acuerdo? Y acuérdense lo que yo también les comenté al principio de este curso. El camino que estamos siguiendo para llegar de la función original a la función diferencial, este caminito que está aquí, es precisamente el curso de cálculo y diferencial. ¿De acuerdo? Y el camino que vamos a seguir o el proceso que vamos a seguir para llegar de una diferencial, que es esta, a mi función original, este proceso inverso, el camino al revés, es motivo del curso o de la parte de las matemáticas que se llama cálculo integral. Y que es lo que vamos a comenzar a ver a partir de la próxima sesión. ¿De acuerdo? Ahí estaría ya mi ejemplo resuelto. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quién me dice alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿No? Muy bien. Pues qué bueno que todo está claro. Bueno, entonces fíjense, ya llevamos 3. Si se fijan en la misma mecánica, ¿no? Si hubiera estado solita la x cúbica, sería fórmula 6.1. Si hubiera estado solito el arco coseno, sería la fórmula 20. Pero como está el producto, pues simplemente va a ser aplicar la fórmula 5, que es u por b. ¿De acuerdo? O sea, esa lógica es idéntica para cualquier problema donde haya un producto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer una más. Pongan esto, que tuvieran y igual a el coseno cuadrático de x sobre 3 más el seno primera de 7x. Ahí está. Repasando, acuérdense que este cuadrático le afecta al coseno, no al ángulo. El ángulo del coseno es x sobre 3. Y el seno del ángulo 7x está a la primera. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí la primera pregunta, ¿qué fórmula aplicaría de inicio? ¿Quién me dice, por favor? La 3. La 3, exactamente. La que me dice si tienes un polinomio y vas a derivarlo y está a la primera, que es el caso, aquí aunque no se los diga, está esto a la primera. ¿Sí? Ahí está la primera. Entonces aplico el criterio de la fórmula 3. O sea, separo en dos derivadas. ¿Ok? Ok. Ahora, la primera derivada, ¿qué fórmula voy a aplicar? ¿Quién me dice, por favor? La primera, ¿qué fórmula sería? Sería la del coseno, sería la número 14. A ver, aquí les pregunto, ¿podría aplicar esa fórmula 14 directamente, sí o no? No. No, porque está al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, como está al cuadrado, aquí voy a aplicar la fórmula 6. La fórmula 6 es la de b a la n. Aquí la ven, b a la n. ¿Sí? B va a ser coseno del ángulo y n es la potencia 2. ¿Vale? Ya está. Y la función que sigue, que es seno a la primera, ahí como está la primera, ahora sí, ahí aplica la fórmula 3. La 3 se dice exactamente eso. Seno a la primera de un ángulo, que es B. Entonces aquí voy a aplicar la fórmula 13. ¿Vale? Entonces derivo aplicando cada fórmula. Entonces sería la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Entonces, la de b a la n, acuérdense, esto sería igual, aunque se los escribo un poquito más, a que yo tenga coseno del ángulo y todo el coseno está elevado al cuadrado. Ahí se ve más claro que es b elevado a la n. Y la otra sería seno de un ángulo que es 7x. ¿Están de acuerdo? Entonces aplico a la 6. Ya se lo aplicamos muchísimas veces. Sería valor de n vale 2
valor de B vale coseno del ángulo a la n menos 1. 2 menos 1 queda la primera. ¿De acuerdo? Si ya le paran ahí, está mal, porque no hemos terminado la fórmula 6. Apenas hice esto que está aquí. N por B a la n menos 1. Me falta ¿quién? La derivada de B. ¿Y quién es B? B es el coseno. Entonces aquí pondría por la derivada del coseno. Ahora sí, como está la primera, ¿sí? El coseno, ahora sí aplico la fórmula 14. Ven, aquí aplicaría la fórmula 14 para derivar el coseno. Aquí le voy a poner que es fórmula número 14. Esa fue esa derivada. Bueno, aplico la 14. ¿Qué dice la derivada del coseno? Que es igual a menos el seno del ángulo. Entonces pongo menos el seno del ángulo que se llama x sobre 3. No he terminado, vean. La fórmula apenas llevo esto. Y me falta por la derivada del ángulo, que es b. Entonces faltaría por la derivada de x sobre 3. ¿Sí? ¿Y cuál voy a utilizar aquí? Aquí voy a aplicar la fórmula 2, que me dice que la derivada de x con respecto a x siempre es 1. ¿De acuerdo? Entonces la aplico. Aquí se lo voy a poner para cuando repasen. Esta sería la fórmula número 2. Entonces sería derivada de x en x da 1. Y ese 3 que está premultiplicado como un tercio, pues sigue quedando como un tercio. ¿Sí? Porque está ahí el 3, está multiplicando. Eso es como si hubiera hecho esto, para que lo vean. Es como si hubiera puesto un tercio por x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que derivo? Derivo x en x da 1 por un tercio, pues queda el un tercio. ¿Vale? Y ya terminamos la primera derivada. ¿Sí? Vean, aquí les pongo los términos. Este es n por b a la n menos 1 y por la derivada de b respecto a x, siendo b el coseno. ¿Vale? Ya apliqué mi fórmula 6 correctamente. Bien, y para la que sigue, pues esa está mucho más sencilla. Esa ya es directa, ¿no? Más la derivada del seno. Entonces ahora sí me voy a la fórmula 13. Entonces fíjense, voy a la fórmula 13 y me dice la 13 que la derivada del seno es el coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces hago eso que me dice la fórmula, tal cual. Entonces yo pondría derivada del seno, ¿vale? Coseno de 7x por la derivada del ángulo, que este es b. ¿De acuerdo? Y es lo mismo. ¿Qué fórmula voy a aplicar? La fórmula número 2. De tal manera que la derivada de x en x da 1, pero por 7 me quedaría el resultado de 7. Y ya terminé. ¿Están de acuerdo? Entonces, ya ejecuté el proceso de derivar. Ya está derivada. ¿De acuerdo? La función. Siguiente paso es reducir. Reducir los términos. ¿Sí? Dar orden y ejecutar el álgebra. Entonces, la derivada de y en x va a ser igual. A ver, aquí quiero que ustedes me digan. Primero, ¿cuál va a ser el signo del primer término? Negativo. Negativo, perfecto, bien dicho. Aquí está negativo y los demás son puros positivos. Segundo, ¿cuál va a ser el coeficiente? ¿Quién me dice? 2 tercios. Exactamente, 2 tercios, que fue el producto de este 2 por este un tercio que está acá al final. Perfecto. ¿Hay variable X? No. Hay función nada más. Entonces ya como no hay variable no pongo nada. Y lo que sí pongo las funciones. Entonces sería coseno del ángulo, que es x sobre 3, por seno del mismo ángulo, que es x sobre 3. Y ya está ordenado mi término, primer término. ¿Se fijan? Cuando ya ordeno, ya ni siquiera se requiere poner paréntesis. Esto ya queda de la manera más simple posible.
Y lo mismo hago con el siguiente término de la derivada. Entonces sería más, y está bien fácil, sería 7 veces coseno de 7x. Y ya, lo que les he explicado en otras clases. Aquí el 7x es el ángulo del coseno. Ese no se puede multiplicar por este 7 de acá. ¿De acuerdo? Pues el 7 es un multiplicador del coseno. Por eso queda aquí como coeficiente. Y ya. Esto sería la derivada. Pero para ya no hacer un paso más, como yo quiero la diferencial, lo que voy a hacer es despejar la d de x. Esta d de x que estaba aquí dividiendo, la tacho, la cancelo, abro un paréntesis del lado derecho de la igualdad y pongo por d de x. Y ya, eso sí sería la diferencial de la función. Y listo, terminamos nuestro proceso. Bien, ¿preguntas? No, profe. Nada. No, Perfecto, perfecto. Ahora sí ya les voy a subir a Classroom el problemario del repaso de cálculo diferencial para que ya lo vayan haciendo. No lo había subido porque pues hasta hoy terminamos el repaso. Entonces ya para que empiecen a hacer su problemario y no lo dejen hasta el final. Bien, pues vamos a seguir haciendo esta clase, más ejemplos de derivadas, y aquí en la clase de hoy terminamos el repaso. Bueno, a ver, vamos a ver otro. Sí. Espérenme que no quiere moverse esto. Esto. Bien. Vamos a poner esta, vean. Sería que lleva a ser igual a el valor de 5 sobre e a la 4x. Ahí está. Es uno muy fácil, nomás para que vean el álgebra. Bien. Ahí, ¿qué fórmula me recomiendan que use? Va a ser entre la 1 y la 11. ¿Cuál me recomiendan? A ver, les voy preguntando. ¿Sería la fórmula 7 la de U entre B? ¿Quién me contesta? ¿Sería la fórmula 7? ¿No? No, porque el 5 de arriba es una constante, o sea, no hay variable ahí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces no es U entre B. U entre B es cuando hay X arriba y X abajo. Una función arriba y una función abajo, en numerador y en denominador. Entonces, bien dicho, no aplica la fórmula 7. Entonces, ¿cuál aplicaríamos? Pues vean, aquí es tan fácil como esto. Aquí lo que haría sería lo siguiente. Eso va a ser igual. El 5 es un premultiplicador. Lo dejo premultiplicado. Abro un paréntesis. Y esta E está en denominador, parte de abajo. La quiero pasar a la parte de arriba. Entonces pasa la misma E con exponente de signo opuesto, a la menos 4 veces x. Y cierro. ¿De acuerdo? Fíjense cómo con un simple paso de álgebra, esto ya toma la forma de una fórmula. ¿Que cuál sería? Para derivar esto sería la fórmula 11.1, la que ven aquí en la pantalla, a la derecha hasta abajo. Lo voy a poner un poco más centrada. Sería esta fórmula. ¿De acuerdo? La fórmula 11.1. Entonces, ¿qué me dice la fórmula 11.1? Es el valor de E, que es una constante, elevado a una función que es B. Pues les platiqué que es una constante y vale el valor de 2.7182. ¿Sí? Ese es el valor de la constante. Es la base de los logaritmos naturales. ¿Sí? Entonces voy a derivar. Aplico la fórmula 11.1. Y ponemos d de y respecto de x
va a ser igual. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Acuérdense, aplicar la fórmula es aplicar lo que establece el lado derecho, que es la solución. Entonces me dice, vuelve a poner e a la b. Bueno, el 5 lo dejo premultiplicado. Abro un paréntesis para que se note que iba a ser la derivada. Entonces, ¿qué dice? Vuelve a poner e a la b, pues pongo otra vez e a la menos 4x. Ese es e a la b. Y multiplica eso por la derivada de b, que es el exponente. Es la derivada de ese valor de b. Eso sería b. Entonces voy a derivar el exponente. Pues está bien fácil. ¿Cómo derivo x? En x da 1. Esa es fórmula 2. ¿Sí? Para derivar esto es fórmula número 2. Entonces, derivada de x en x da 1. Pero por menos 4 sería menos 4. Ahí está la derivada del valor de b. ¿De acuerdo? Con la fórmula 2. Y ya acabamos. Fíjense, está facilísima. Finalmente lo que tengo que dar es orden, reducir. ¿De acuerdo? Reducir el resultado. Entonces me quedaría que la diferencial de y va a ser igual. Ya voy a dejar la diferencial, ¿eh? Entonces sería, primero, signo, está facilísimo, es un negativo. Es puros más por este menos. Coeficiente sería este 5 por este 4. Coeficiente único me queda 20. ¿De acuerdo? Un término que tuviera x no hay. Y función sería que e a la menos 4x. Pero como ya les dije, en los libros acostumbran a dejar potencias positivas, no negativas. Entonces la vuelvo positivo. Pongo raya de quebrado, línea de quebrado, y la e a la menos 4x que está en numerador, la paso a denominador. ¿Qué es lo que hago? Le cambio el signo al exponente. En lugar de menos 4x, pasa a la más 4x. Y ya está. Y como me piden la diferencial, sería por diferencial de x. Y eso sería la diferencial. ¿De acuerdo? Si quieren, en este caso, cuando es una división, cuando es un cociente, se sobreentiende que la d de x está multiplicando a todo el cociente. Pero si ustedes quieren ponerle ya por costumbre un paréntesis, bienvenido, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y listo. Ahí estaría ya la diferencia. Si se fijan, se veía como complicada, pero pues estaba bien fácil. Lo que me da la preparación para resolverla es el álgebra del primer paso que hice aquí, de la función original. ¿De acuerdo? Y listo. No habría más que efectuar. Bueno, ¿dudas? No, ninguna, profe. ¿Ya? Ninguna, profe. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a hacer una más. Vamos a poner la de y igual, vean esta, y igual al logaritmo natural al cuadrado de 6x cuadrada menos x. Ahí está. Bueno, ¿esa qué fórmula se parece? Se parece a la fórmula 10. Pero ¿por qué no puedo aplicarla? ¿Quién me lo comenta, por favor? ¿Quién no lo comenta? Porque el logaritmo natural está al cuadrado. Exactamente, porque el logaritmo está al cuadrado. Entonces, no puedo aplicar la fórmula 10. Entonces, de tal manera que la que voy a aplicar es la que ya hemos hecho muchísimas veces, la que dice una función b, que es el logaritmo de este argumento, elevado a una potencia, que sería la fórmula número 6. Se las pongo aquí en el pizarrón para que la vean. Ahí está la 6, ¿de acuerdo? La aplico, entonces sería derivada de y respecto de x va a ser igual, ¿de acuerdo? Entonces aplico la fórmula 6, aquí se las marco, 6. Entonces, como siempre, valor de n vale 2. Valor de b vale el logaritmo natural del argumento, 6x cuadrada menos x. Ahí está n, ahí está b.
a la n menos 1. 2 menos 1 queda 1. Ahí está n menos 1. ¿De acuerdo? Vean, la fórmula 6 no termina ahí. Me falta la derivada de b en x. La voy a dejar indicada para que quede más clara qué fórmula estoy aplicando. Por la derivada respecto de x del valor de b, de la función b, que es logaritmo natural del argumento 6x cuadrada menos x. Cierro y cierro. ¿De acuerdo? Ok, y ahora sí vean, la derivada que quedó pendiente, o que tenemos que todavía que elaborar, ahora sí es logaritmo de la primera. Por lo tanto, ahora sí aplica la fórmula número 10, que aquí la tienen a la derecha. ¿De acuerdo? Pues la aplico. Entonces, sigo derivando. Derivo. ¿De acuerdo? Entonces sería que la derivada de y en x va a ser igual. Y esto ya está ordenado. Esto ya no hago nada más que repetirlo. Sería 2 veces logaritmo natural de 6x cuadrada menos x. Eso ya está resuelto. Abro un paréntesis para que quede bien ordenadito todo. Entonces el logaritmo lo derivo con la fórmula 10. ¿Qué me dice la fórmula 10? Pones una raya de quebrado y en la parte de numerador vas a poner la derivada del argumento, que es b, ¿sí? Y b es el valor del argumento que está aquí, vean, ahí se los marco. Entonces arriba va a ir la derivada de este binomio, que por cierto está la primera. Entonces, ¿qué fórmula les voy a aplicar? Para derivar este primer término sería la fórmula 6.1 y para derivar este segundo término sería la fórmula 2. ¿De acuerdo? La 6.1 aquí la tienen a la derecha y la 2 está aquí, ahí la van a poder ver. ¿De acuerdo? Entonces lo hago. Entonces sería en el numerador, estoy aplicando la fórmula 10. Entonces derivo, sería n que vale 2, pero por 6 da 12. N por x a la n menos 1. 2 menos 1 da la primera. Ya derivé el primer término del binomio. Menos. La segunda derivada es derivada de x en x. Eso da 1. Ya se acabó. ¿De acuerdo? Entonces ya concluí lo que me dice la fórmula 10 respecto al numerador. Deriva el argumento b del logaritmo. ¿Y qué me dice? Y en el denominador coloca el valor de b. ¿Sí están de acuerdo? Para la fórmula 10, b es el argumento. Entonces sería sobre 6x cuadrada menos x. Y cierro paréntesis. ¿De acuerdo? Y eso ya sería la derivada. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues ya nada más le daría orden. Pues ya está ordenado, de hecho. Tengo el valor de el coeficiente. ¿De acuerdo? El valor de la función y a fin de cuentas esta es otra función. Esa división es otra función. Entonces lo podría dejar tal como está. ¿Sí? Otra opción sería invertir estos dos términos, pero no tiene caso, la verdad que no tiene ningún caso. Entonces la dejaríamos tal como quedó. ¿De acuerdo? Y como me piden la diferencial, se los pongo con rojo, elimino de aquí la d de x y la paso al lado derecho. Entonces sería por d de x. ¿De acuerdo? Y aquí como ya tiene paréntesis la división y está por este monomio, pues ya no habría necesidad de poner otro paréntesis extra. Sin embargo, si alguien dice, no, es que para mí me sienta mejor dejarlo así, creo que es mejor, pues ahí está. Se podría también, y no hay problema. Y listo, ahí sería la diferencial de la función que vimos. Esa sería la diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, profe. perfecto.
Y bueno, pues yo creo que ya vamos a pararle. Voy a hacer una última derivada. Ya lo que sigue ahora es que ustedes se pongan a trabajar, se pongan a resolver el problemario que voy a subir acabando la clase. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la última, porque ya esto ya se vuelve ya hasta repetitivo. La última va a ser esta. Y igual a el logaritmo natural, otro logaritmo, de x cúbica menos 1, pero esto al cuadrado. Ahí está. Es el logaritmo de un argumento, que el argumento es todo el argumento, todo esto, es lo que le llama la fórmula B, que es fórmula 10, aquí está abajo. ¿De acuerdo? Es fórmula 10. Vamos a quitar eso para que nos tome. Ahí está. Sí, porque si no se borra el cuadro. ¿De acuerdo? Entonces ya esa está directísima, ¿no? Porque es el logaritmo en la primera de este argumento. Entonces sería fórmula número 10. ¿De acuerdo? Entonces aplico la fórmula 10. Derivada de y respecto a x va a ser igual. Entonces si se fijan la fórmula 10 por enésima vez, me dices, pones una línea de quebrado, ahí está, o de cociente, y en la parte del numerador hace la derivada del argumento del logaritmo, o sea, de esta b, ¿vale? ¿Cómo derivo b? Con la fórmula número 6, porque sería b a la n, ¿de acuerdo? B sería el binomio y n sería 2. Entonces lo derivo sería n, que vale 2, por b, que vale x cúbica menos 1, a la n menos 1. 2 menos 1 queda la primera. Estoy aplicando fórmula 6, ¿de acuerdo? Y me falta la derivada de b, ¿sí? Porque aquí fue n, que fue este 2, b, que es el binomio, a la n menos 1. Pero falta por la derivada del valor de b. Entonces son dos derivadas. La primera es esta, la segunda es esta. Entonces la derivada de x cúbica se hace con la fórmula 6,1. Aquí se los pongo. Fórmula 6,1. Y la derivada de 1 es 0, que es la fórmula 1. ¿De acuerdo? Pues derivamos. Derivada de x cúbica vale n por x a la n menos 1. Ya está. Apliqué fórmula 6,1 a esta primera derivada. Y la derivada de una constante que es 1 vale 0. Ya ni lo pongo, para no escribir más. Lo tenía que quitar. Ahí está ya. ¿De acuerdo? Entonces ya hice apenas lo que me dice la fórmula 10 en la parte del numerador. ¿De acuerdo? ¿Y qué me dice en denominador? Pues pones el valor de b. Pues pongo nada más el valor de b, que es el argumento del logaritmo, que sería x cúbica menos 1 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? El argumento del logaritmo, el valor de b, es todo el binomio al cuadrado. Y ya quedó. ¿De acuerdo? En esas de logaritmos, siempre, casi siempre, hay que hacer reducción. ¿Sí? Porque quedan términos semejantes en numerador y en denominador. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual. Entonces, fíjense. ¿Quién me dice cuáles son el término semejante arriba y abajo, en numerador y en denominador? ¿Quién me dice, por favor? X cúbica menos 1. Exactamente, muy bien dicho. Este término de aquí y este término de aquí son igualitos. Pues como son semejantes, los voy a reducir. Entonces, ¿qué hago? Pues está bien fácil. Aplico esa operación que dice a a la m sobre a la n. ¿Sí? Si quiero dejar esta operación arriba, arriba quedaría a la m menos n. Si quiero dejar esta operación como denominador, me va a quedar inversa de, y ahora resto al revés, a la n, que está abajo, menos m, que está arriba. ¿Sí? Las dos son, válidas.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Vean, como se acostumbra a dejar exponentes positivos, pues yo voy a dejar el más grande, ¿sí? Entonces, en ese caso, el más grande es 2. Hago la resta. 2 que está abajo, menos 1 que está arriba, pues queda 1 abajo. Entonces, sería x cúbica menos 1 a la primera. ¿Sí lo ven? Dejo el más grande y ahí dejo la operación, que fue 2 menos 1, que es la primera. Si lo hago al revés también da, pero ahí sería 1 arriba menos 2, quedaría a la menos 1 arriba. Y como hay que dejarlo positivo, hay que pasarlo abajo y pasarla más 1. No tiene caso hacer tanto trabajo. Entonces ya quedó. Y finalmente, el signo de este término, que son monomios positivos, no hay negativos, vean, ¿sí? Y el coeficiente vale este 3 por este 2, genera 6. ¿Sí lo ven? 3 por 2 da 6. Y finalmente, lo que voy a poner es la variable que sería x al cuadrado. Esta que está acá arriba. ¿De acuerdo? Y ya hice todo. Ya hice todo. Como me piden la diferencial, quito de aquí la de x y la mando al lado derecho multiplicando. Ahí estaría de x. Y ya sería mi solución. ¿De acuerdo? 6x cuadrada sobre x cúbica menos 1 la primera. ¿De acuerdo? Y listo. No tendría que hacer más. Fíjense, aquí esto de aquí, arriba me queda un monomio sobre un binomio. ¿De acuerdo? Cuando es un monomio sobre un binomio, eso ya no se puede separar en varias partes. ¿Sí? O sea, eso ya es un solo término. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Perfecto. Pues bueno, entonces vean, vamos a hacer lo siguiente. Son 3:50, vamos a tomar un descanso de 10 minutos, a las 4 continuamos. ¿De acuerdo? Para empezar a ver ya lo de cálculo integral, nada más la pura introducción. Bueno, entonces en 10 minutos. Voy a dejar aquí esto, no voy a apagar el micrófono. Ok.